Como lo han estado mencionando los hermanos que pasaron ya y leyeron algunos pasajes de la Biblia también, en esta semana se celebra la Semana Santa. Y la Semana Santa comenzó el domingo pasado con Domingo de Ramos, o la entrada del Señor Jesús a Jerusalén. El jueves de la semana fue la última cena del Señor con sus discípulos. El Viernes Santo fue la pasión, la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Sábado se conoce como un día de luto, un día de silencio por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y la semana culmina con el día de hoy, con el día de la resurrección. Y la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es para nosotros los cristianos el evento más importante y el evento más significativo para nuestra fe. Y como bien lo mencionaron los hermanos anteriormente, nosotros celebramos la Cena del Señor cada domingo. Permítame acomodarme porque todavía no estoy bien. Y como dijimos, si no hay resurrección, no hay nada para nosotros. No hay esperanza, no hay fe. Nuestra fe no vale nada. Somos dignos de conmiseración, dice el apóstol Pablo en el pasaje que el pastor citó en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Y también es verdad que en esta semana y especialmente en este día, las iglesias preparan un mensaje especialmente basado en esos versículos que nos hablan acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy yo voy a hablarles acerca de la fe y acerca del arrepentimiento. Eso no quiere decir que no estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque cada domingo la celebramos. Y como dije, si no hay resurrección, no hay fe. Y algunos de los pasajes que yo voy a estar citando acerca de la fe y del arrepentimiento están directamente conectados con la resurrección, de la misma manera o como ejemplo del pasaje que el pastor citó en Isaías 55, específicamente en el versículo 3 de ese pasaje. Entonces eso es lo que se celebra en el mundo el día de hoy y en las iglesias específicamente. Y para nosotros como cristianos no hay otro evento que sea más importante que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hablemos de nosotros. Hablemos de las personas, de nosotros como personas. En esta semana hay personas que asisten a la iglesia por el evento que se celebra. Es posible que no fueron a la iglesia durante todo el año, pero en esta semana, quizás por lo menos en uno de los días, van a ir a la iglesia. También asisten a otros eventos. Existen otros eventos con connotación religiosa. Llámesele Vía Crucis, encuentro o diferentes cosas. Y hacen otras cosas a manera de sacrificio y en ocasiones lo hacen por tradición. Y con eso ellos consideran que están practicando su fe. Y hasta un cierto grado tienen razón, porque esa es su fe. Fe es creer. Y ellos creen en eso. El primer precedente que yo quiero sentar ahora es que todas las personas creen. Por eso la pregunta no es si tenemos fe. Por eso la pregunta no es si usted tiene fe. La pregunta que vamos a tratar de respondernos en este tiempo que vamos a estar aquí es: ¿qué clase
de fe tenemos nosotros? El problema con el incrédulo no radica en el hecho de que no tenga capacidad para creer. El problema con el incrédulo, de hecho, radica en el hecho de que tiene capacidad para creer cualquier cosa menos la verdad. Tú le puedes hablar a cualquier persona de algo y cuando le dices, esa es la palabra de Dios, uno de los primeros argumentos que sacan es, pero la Biblia fue escrita por hombres. Pero si les hablas de cualquier otra cosa, de cualquier libro, de cualquier texto, o de cualquier libro que se llame el Código de Da Vinci o lo que sea, no tienen ningún problema para creerlo. Y lo más curioso de eso es que utilizan esos textos y utilizan esos libros para comprobar si la Biblia es verdad. Y como es diferente, entonces dicen, no creo en la Biblia. Y hay muchas personas que no creen muchas cosas simplemente por el hecho de que están en la Biblia. Y por eso no lo creen. Ahora, si tú no pones tu fe en Cristo Jesús, perecerás. Punto. No hay otra opción. Si tú no pones tu fe en Cristo Jesús, tú estás en medio de la noche, en medio del océano, sin motor, sin remo, en un barco que se hunde más y más y más a cada momento. Y no hay esperanza para ti. Tú puedes poner tu fe en cualquier cosa y en eso que tú pongas tu fe, tú vas a recibir de regreso un cierto gozo y una cierta paz. Pero ese gozo que tú vas a recibir es un gozo efímero. Y esa paz que vas a recibir no es una paz verdadera. No es una paz capaz de salvar tu alma. Hay distintas clases de paz que no son paz con Dios. Hay una paz que es muy común y que es muy peligrosa, aún dentro de las iglesias cristianas, porque es una paz engañosa y es una paz en ignorancia. Imagínate que en este momento tú vas a salir por 2 semanas de vacaciones a un lugar que se llama el paraíso. Y tú estás sentado ahí en tu silla. Ahora imagínate que ese es el asiento de tu avión. Y tú recibes instrucciones que te dicen, apague sus aparatos electrónicos y abróchese su cinturón y no se levante de su asiento porque en un momento el avión va a despegar. Y tú obedeces. Y después de un momento el avión sube y una vez que llega a cierta altura, tú escuchas otro anuncio que te dice, estamos volando a tantos miles de pies sobre el nivel del mar. En este momento usted puede volver a hacer uso de sus aparatos electrónicos, dispóngase a disfrutar del viaje y vamos a llegar a nuestro destino en aproximadamente 3 horas. Póngale lo que usted quiera. Lo que usted ignora es que ese anuncio activó una bomba que va a explotar en 10 minutos. Usted va a tener 10 minutos de paz porque ignora lo que va a suceder. Hasta el último momento de esos 10 minutos, usted va a estar tranquilo y usted va a estar en paz hasta que esa bomba explote. Y cuando esa bomba explote, ahí va a comenzar el caos, va a comenzar la desesperación y se va a desatar un infierno. Hay muchas personas sentadas en las iglesias, domingo tras domingo, domingo tras domingo, que piensan que van camino al cielo. Y no es así. Van hacia otro destino. Por eso les decía que lo que vamos a ver el día de hoy es fe salvadora, arrepentimiento y confianza. Le voy a pedir que incline su rostro, vamos a hacer una oración
y luego vamos a entrar en la materia de estos puntos que vamos a estar mirando. Padre nuestro, Señor, inclinados delante de tu presencia, tú conoces, Señor, nuestro corazón. Y tú sabes perfectamente, Señor, cuál es la necesidad más grande que tenemos. Ahora, Señor, nos encomendamos en tus manos y pedimos que tú uses este mensaje de tu palabra, como vamos a estar viendo, para que tú nos hables, Señor. Y si hay algo, Señor, en nosotros que necesita cambiar, que tú nos transformes. Que nos capacites, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, para que podamos vivir esa transformación necesaria de adentro hacia afuera y que podamos agradarte. Ayúdanos para poder hacer tu voluntad, Señor. Y perdona nuestros pecados. Estamos conscientes, Señor, de tus atributos. Estamos conscientes qué clase de Dios eres tú. Estamos conscientes que no hay manera que podamos escondernos de ti. Estamos conscientes, Señor, que no hay nada que tú no sepas. Así que, Señor, tú nos conoces y estamos desnudos delante de tu presencia. Te pido, Señor, que tú obres en una manera milagrosa, Señor. Y si hay alguien aquí, Señor, que todavía no ha puesto su fe y su confianza en ti, que tú, Señor, transformes en esta tarde, Señor, a cada uno de los que estamos aquí en el área donde necesitamos ser transformados. Quizás algunos necesitan salvación, quizás algunos necesitan santificación. Padre, tú lo sabes. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Preguntas. 3 preguntas. Vamos a iniciar con eso. Primero, ¿qué es el verdadero arrepentimiento? Segundo, ¿qué es fe salvadora? Y tercero, ¿pueden las personas aceptar a Jesús como su Salvador y no como su Señor? Dios mismo, por medio de la predicación de su palabra, nos extiende el llamado del Evangelio y mediante la obra del Espíritu Santo nos regenera, impartiendo nueva vida espiritual dentro de nosotros. Y mediante la obra del Espíritu Santo, Él nos da conversión. La conversión es nuestra respuesta voluntaria al llamamiento del Evangelio, mediante la cual nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús para nuestra salvación. La palabra conversión significa volverse. Aquí denota volverse espiritualmente, volverse del pecado, volverse hacia Cristo. Podemos examinar cada uno de estos elementos de la conversión en cualquier sentido, no importa cuál de estos estudiemos primero, porque ninguno de ellos puede suceder sin el otro. Y tienen que suceder juntos, cuando tiene lugar una conversión que es realmente verdadera. Hoy examinaremos primero el elemento de la fe y luego vamos a ver el arrepentimiento. La fe salvífica incluye conocimiento, incluye aprobación e incluye confianza personal. El conocimiento por sí solo no es suficiente para salvarnos. La fe salvadora personal, en la forma en que las Escrituras del Nuevo Testamento la entienden, involucra más que un simple conocimiento. El conocimiento es necesario, pero no es suficiente. Es necesario que tengamos cierto conocimiento de quién es Cristo. Es necesario que sepamos lo que Él ha hecho por nosotros, porque si no, ¿cómo creerán
en aquel del cual no han oído. Romanos capítulo 10, versículo 14. Pero el conocimiento acerca de los hechos de la vida, la muerte, la resurrección de Cristo por nosotros no es suficiente, porque las personas pueden conocer los hechos y rebelarse en contra de ellos. Pueden conocer los hechos y no gustarles. Pueden conocer los hechos y pueden ignorarlos. O pueden pretender que esos hechos simplemente no existen para poder desobedecerlos deliberadamente. Pablo nos dice que muchas personas conocen las leyes de Dios, pero las ignoran, y aunque saben bien, según el justo decreto de Dios, que los que practican tales cosas merecen la muerte, sin embargo, no solo dice siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Romanos capítulo 1, versículo 32. Incluso los demonios, dice, saben quién es Dios y conocen los hechos acerca de la vida de Jesús, conocen los hechos acerca de su vida, acerca de su muerte, acerca de su resurrección y acerca de su obra salvadora. Por eso les decía en el principio, la pregunta no es si nosotros tenemos fe. La pregunta es qué clase de fe tenemos nosotros. Por eso Santiago dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. Santiago capítulo 2, versículo 19. Ese pasaje de Santiago se encuentra en el contexto que nos habla acerca de la fe sin obras es muerta. Ciertamente los demonios tienen conocimiento de la obra salvadora de Cristo, pero sus obras son lo contrario a lo que la fe indica. La pregunta es aquí, ¿tenemos nosotros conocimiento acerca de la obra salvadora de Cristo? Seguramente la respuesta es sí. Ahora lo que debemos ver a continuación es cuáles son nuestras obras. ¿Son acorde con la fe o son opuestas a la fe? Ahora alguien podría decir, yo creo en la palabra de Dios, yo creo que la palabra de Dios es la verdad absoluta. Además estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con la obra de Cristo y estoy de acuerdo en todo en lo que la Biblia dice. Bueno, el conocimiento y la aprobación todavía no son suficientes. La fe verdadera incluye conocimiento, aprobación y confianza personal. El conocer simplemente los hechos y aprobarlos o estar de acuerdo en que son verdades no es suficiente. Juan capítulo 3 y también Hechos capítulo 26, 27 tenemos dos ejemplos claros acerca de esto que yo estoy diciendo ahora. En Juan capítulo 3 versículo 2, y si van ahorita a Juan, guárdenlo ahí porque más adelante vamos a regresar. Juan capítulo 3 versículo 2, Nicodemo sabía que Jesús había venido de Dios, porque él le dijo, Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Nicodemo había evaluado la situación, incluyendo las señales de Jesús, los extraordinarios milagros que él hacía, y había llegado a una conclusión correcta de esos hechos. Jesús sí era alguien que había venido de Dios, pero eso no era suficiente para que Nicodemo tuviera una fe salvadora. Él dijo, tú eres un maestro que ha venido de Dios, pero le faltaba aún poner su confianza personal en Cristo Jesús para poder ser salvo. Todavía tenía que creer en Él como Salvador. No bastaba con el simple hecho de que reconociera qué era lo que hacía y de parte de quién venía. Ahora en Hechos capítulo 26, versículo 27, tenemos el otro ejemplo.
Hechos capítulo 26, versículo 27, el rey Agripa nos es otro ejemplo de conocimiento y aprobación sin tener una fe salvadora. Pablo se dio cuenta de que Agripa conocía y que al parecer había aprobado las escrituras de los judíos. Lo que hoy nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Pablo está diciendo aquí que Agripa conocía acerca de eso y estaba de acuerdo con eso. Entonces, cuando Pablo estaba compadeciendo en un juicio delante de Agripa, le dijo en el versículo 25, comenzando en Hechos capítulo 25, versículo 26, le dijo, pero Pablo le respondió, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Versículo 26 dice, porque el rey entiende estas cosas y también le hablo con confianza, porque estoy persuadido de que él no ignora todo esto, pues esto no se hizo en ningún lugar en secreto. En el versículo 27 dice el rey Agripa, el versículo 27, Pablo sigue hablando y le dice, rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? Y yo sé que cree. Ahí podemos ver que realmente Agripa sí tenía conocimiento. En el versículo 28, entonces Agripa le dijo a Pablo, por poco y me persuades a hacerme cristiano. Versículo 29, Pablo le dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fuesen hechos cual yo soy. Voy a hacer un pequeño paréntesis en este pasaje y voy a incluir algo ahí y luego voy a regresar al tema que nosotros estamos viendo. Seguramente ustedes se dieron cuenta que en este pasaje hay una referencia a la resurrección. Se encuentra precisamente en el versículo 26. En el versículo 26 dice, pues el rey sabe estas cosas, y cuando dice estas cosas se está refiriendo precisamente a la muerte y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no ha sido hecho en ningún rincón. En otras traducciones dice, no ha sido hecho en ningún lugar en secreto. Y lo que está pasando aquí es que en el tiempo de Agripa y en el tiempo de Pablo, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo era un tema de todos los días. Era un tema del que todos hablaban, era un tema del que todos sabían. Y Pablo dice, no es algo que se hizo en secreto, como que nadie se dio cuenta que sucedió. Todo mundo está hablando de esto, por lo tanto, rey Agripa dice, yo sé que tú sabes acerca de esto. Y es esa también la razón por la que Pablo es llamado loco en el versículo anterior. En el versículo en donde comenzamos, dice, diciendo estas cosas, y ahí está otra vez la referencia a la resurrección. Estas cosas se está refiriendo precisamente a la muerte y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice, diciendo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Lo que pasó aquí es lo siguiente, Pablo está siendo juzgado en un juicio y comienza a hablar de la resurrección. Cuando Festo escuchó esto, él no pudo contenerse, porque para un romano, pensar que una persona inteligente pudiera pensar que un hombre puede morir, estar muerto por 3 días y volver a resucitar, era una locura. Por eso él no pudo contenerse y aún así se atrevió a interrumpir el juicio diciéndole a Pablo, Pablo, tú estás loco. ¿Cómo vas a estar diciendo que sea posible que un hombre resucite después de haber estado muerto? Y que aún estás diciendo que ahora mismo está vivo todavía. ¿Y cómo sabemos que es eso lo que está sucediendo? Porque en el versículo anterior, en el versículo 23, dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de los de la resurrección, de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Ahí está
la mención acerca de la resurrección y de lo que estaba sucediendo en este juicio. Y la razón por la que Pablo fue llamado loco. Agripa se encuentra aquí en una encrucijada política, ya que ahora no se puede hacer para ningún lado. Agripa tenía conocimiento, tenía aprobación, pero actuó por no ser un cristiano, en el versículo 28. Como dije, los romanos no creían en la resurrección, para ellos era una locura. Los judíos, algunos de ellos, sí creían en la resurrección. Agripa es un rey y está viendo las cosas políticamente. Si él niega la resurrección, se echa encima a los judíos. Y si él dice que sí cree en la resurrección, queda mal con sus compatriotas romanos. Entonces él, en vez de contestar la pregunta, él sale por la tangente y contesta una cosa completamente distinta. Ahora, si alguien te pregunta a ti, si tú crees en la muerte y en la resurrección de Cristo, ¿cuál sería tu respuesta? No respondas todavía. Más adelante está la respuesta correcta. Ya dijimos que el conocimiento no es suficiente, la aprobación no es suficiente. Es necesario que el conocimiento, la aprobación y además confiar y depender de Jesús para que Él me salve personalmente. Tienen que estar esas tres cosas. Además del conocimiento de los hechos del Evangelio y de la aprobación de estos hechos, para poder ser salvo o a fin de ser salvo, yo debo decidir depender de Jesús para que Él me salve personalmente. Al hacerlo, paso de ser un observador interesado de los hechos de la salvación y de las enseñanzas de la Biblia a ser alguien que entra en una nueva relación con Cristo como una persona viviente, porque Él está vivo. Y nuestra relación con Él debe ser así, como una persona viviente. Podemos, por tanto, definir la gracia salvadora de la siguiente manera. La fe salvadora es confianza en Cristo Jesús como una persona viviente para el perdón de los pecados y el don de la vida eterna con Dios. Esta definición hace énfasis en que la fe salvadora no es solo una creencia en ciertos datos y en cierta información que nosotros encontramos en la Biblia, sino que se trata de una confianza personal en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Nuestra salvación implica mucho más que solo el perdón de nuestros pecados y la vida eterna que vamos a recibir. Cuando inicialmente alguien viene a Cristo, rara vez está consciente de la amplitud de las bendiciones que se incluyen en la salvación que nosotros recibimos. La salvación incluye asuntos como la declaración de justicia delante de Dios, la adopción como hijos de Dios, la santificación y la glorificación. Pero lo que más debe preocuparle a un incrédulo que acude a Cristo es el hecho de que el pecado lo ha separado de la comunión con Dios para la que nosotros fuimos creados. Para eso fuimos creados, para tener una comunión verdadera con Dios, pero nuestro pecado nos ha separado de esa comunión. Y de ese pecado es algo de lo que nosotros necesitamos arrepentirnos sinceramente y acercarnos a Cristo con confianza. La palabra confianza está más cerca del concepto bíblico que simplemente creer, porque estamos familiarizados nosotros con confiar cada día en personas, en las cuales la fe salvadora inicial se expresa en un sentido más personal. Usando con frecuencia análisis sacados de las relaciones personales, Juan nos dice: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio el derecho
de ser hijos de Dios. Cada uno de esos términos que encontramos ahí son términos personales que nos relacionan con Cristo. Y Juan nos habla de recibir a Cristo de la misma manera como nosotros recibimos algo así como un regalo. Y les dije que guardaran Juan capítulo 3, porque ahora les voy a pedir que vayan a Juan capítulo 3, versículo 16. Ahora Juan va a hacer o nos va a mostrar aquí algo aún mucho más profundo. En Juan capítulo 3, versículo 16, un pasaje súper conocido, yo creo que la gran mayoría de ustedes lo pueden citar incluso de memoria, dice lo siguiente. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que el que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si ustedes estaban poniendo atención, ¿se dieron cuenta que yo leí mal una frase de ese versículo? Y no fue un error, lo hice intencional. Yo dije, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si yo digo todo aquel que le cree, eso es muy diferente a lo que dice ahí. Porque cuando yo digo todo aquel que le cree, lo que yo estoy diciendo es todo aquel que cree en los hechos, que tiene conocimiento, pero que no está en él. Pero eso no es lo que Juan dice. Juan utiliza aquí una frase sorprendente cuando dice todo aquel que en él cree. Eso es distinto, completamente distinto. Es una frase griega que es, voy a tratar de decirla, es casi como un trabalenguas, es piste eu eis auton. Nuestro idioma no le hace justicia a esta frase, de la manera como nosotros la decimos. Lo más cercano que podemos decir acerca de eso, o la manera más cercana de poder traducirlo es creer dentro de Él. Con el sentido de confianza de estar dentro de Cristo y descansar en Cristo como persona. El doctor Leon Morris lo dice de esta manera. Dice, la fe para Juan es una actividad que saca a los hombres de sí mismos y hace de ellos uno con Cristo. Eso es lo que quiere decir para todo aquel que en él cree, no para todo aquel que le cree. Eso es muy distinto. Es un elemento de confianza, creer dentro de él. Pisteueis. Una expresión así era una expresión extraña, quizás incluso dicen algunos que era inexistente en el griego. ¿Cuál es la palabra? En el griego del Nuevo Testamento eso era algo que no en el griego secular era una frase que probablemente no existía. Y que esta es una frase que es una mezcla entre un griego y un hebreo clásico o antiguo, como acaba de decir el pastor. Que no era algo común, pero era una frase muy apropiada para expresar la confianza personal en Cristo que se encuentra marcada en una fe salvadora. Respuesta a la pregunta que les hice hace un rato acerca de cómo responderías tú la pregunta que le hicieron a Agripa, de que si él creía en los profetas. Debes responder, no solamente tengo conocimiento, no solamente estoy de acuerdo, sino que yo mismo estoy en Cristo Jesús. Él está vivo, yo estoy dentro de Él y confío en Él. Esa es la realidad de una fe verdadera. No solamente creer en Él, sino que yo no solamente estoy de acuerdo, no solamente tengo el conocimiento de los hechos, pero estoy dentro de Cristo y Él está vivo en este momento. Jesús nos habla de ir a Él
en varios textos del Nuevo Testamento, como en Juan 3:37, Juan 6:37, Mateo 11:28. Estos pasajes nos dan la idea de ir a Cristo en busca de aceptación, en busca de agua viva para beber, en busca de descanso, en busca de instrucción. Y todo esto nos muestra una imagen personal que encierra todo lo que es una fe verdadera. También el autor de Hebreos nos recuerda que Jesús está vivo en el cielo y que está listo para recibirnos y que también puede salvar por cuanto a todos a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que Él vive perpetuamente para interceder por nosotros. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Como dije en el principio, yo no iba a hablar precisamente de la resurrección, pero cuando hablamos de la fe, no podemos separar la resurrección de Cristo y nuestra fe cuando se trata de una fe verdadera, porque si no hay resurrección, no tenemos fe. En muchos pasajes del Nuevo Testamento, Jesús aparece como alguien que está vivo, ahora en el cielo y siempre capaz de ayudar a los que acuden a Él. En este contexto de la fe verdadera, podemos ahora apreciar que cuando una persona acude a Cristo con confianza en Él, los tres elementos deben estar presentes. Debe haber algo de conocimiento básico, debe haber entendimiento de las verdades del Evangelio y debe haber también aprobación de estos eventos. Y debemos estar de acuerdo con que lo que se enseña es verdad, de acuerdo con todo, y esto incluye también la convicción de que lo que el Evangelio dice es verdad, especialmente el hecho de que soy un pecador en necesidad de salvación y que Cristo es el único que ha pagado el castigo por mi pecado y me ofrece salvación y reconciliación con Dios. También incluye la conciencia de que necesito confiar en Cristo para mi salvación y que Él es el único camino que yo tengo para ir a Dios y es el único mediador provisto por Dios para mi salvación. Esta aprobación de las verdades del Evangelio involucra también el deseo de ser salvo por medio de Cristo. Esta decisión personal de poner mi confianza en Cristo es algo que uno hace con el corazón, la facultad central de todo el ser que hace los compromisos de uno como persona. Los siguientes párrafos del escritor puritano John Owen describen la invitación de Cristo para que nosotros respondamos de una manera personal. Y el párrafo dice lo siguiente, dice: esto es algo que la palabra os habla a vosotros. Dice, ¿por qué morir? ¿Por qué perecer? ¿Podrá tu corazón aguantar? ¿O podrán tus manos ser fuertes en el día de la ira que se acerca? Ven a mí y sé salvo. Ven a mí y perdonaré todos tus pecados. Aliviaré tus tristezas, tus temores, tus cargas y daré descanso a tu alma. Ven, te suplico, deja toda la indecisión, deja toda la demora, no lo dejes más para el otro día. La eternidad está tocando a tu puerta. No me odies hasta el punto de que prefieras perecer antes de aceptar mi liberación. Estas y otras cosas semejantes son las que el Señor Jesucristo declara continuamente, proclama, ruega, insta a las almas de los pecadores para que vengan a Él. Y lo hace mediante la predicación de su palabra, como si Él estuviese presente frente de ti. Él habla personalmente a cada uno. Él ha nombrado, Él ha enviado a los ministros del Evangelio para que se aparezcan delante de ti y se relacionen contigo
en su nombre y te extiendan la invitación que ellos dan en su nombre. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 19 al 20. Ahora, el siguiente punto. La fe salvadora siempre está acompañada de arrepentimiento. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? La conversión es una acción única de volverse del pecado, arrepentirse y acudir a Cristo en fe. Podemos definir el arrepentimiento de la siguiente manera. El arrepentimiento es una tristeza sentida de corazón por causa del pecado y un odio un odio al pecado y un propósito sincero de olvidarlo y caminar en obediencia hacia Cristo. De esa manera lo podemos definir. Pero hay un arrepentimiento, o bueno, no es un arrepentimiento, pero hay algo que parece un arrepentimiento. Y por consiguiente, si el arrepentimiento no es sincero, no hay fe. Entonces, ¿qué es eso? Que parece arrepentimiento, pero que no es arrepentimiento. ¿Cómo se ve? Vamos a ver cómo se ve eso que parece arrepentimiento, pero que no es arrepentimiento. Cuando tú eres confrontado por la palabra y descubres que el pago del pecado, el pago de tu pecado es la muerte, descubres que Dios lo ve todo, lo sabe todo, está en todo lugar y que no puedes esconderte de Él. Y que cada vez que pecas, lo haces en su mera presencia. Y entiendes que todo lo que tú haces tiene consecuencias y eso te duele. Porque no quieres perder tu estatus. Te duele porque no quieres perder tu moralidad. Te duele porque sabes que si te descubren te van a castigar. Porque no quieres perder tu matrimonio, porque no quieres perder tu familia, porque quizás no quieres perder la vida cómoda que estás viviendo. Y todo eso te duele. Te duele que por hacer las cosas que haces vas a pasar una eternidad castigada en el infierno por causa de todos tus pecados y por eso pides perdón. Porque te duelen las consecuencias. E incluso lloras porque no quieres enfrentar las consecuencias. Y después que tú piensas que ya fuiste perdonado, te sientes liviano, te sientes liberado y vuelves otra vez. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22, dice que si tú tienes una puerquita y la bañas y la pones bien mona y le pones un moñito, a la primera oportunidad que tenga, sale y al lodo va a parar. También da la ilustración del perro que se come algo que le hace mal y lo vomita. Y no le importa, se lo vuelve a comer otra vez. Entonces, eso te duele. Y una vez que piensas que te entristeció eso, que te entristeciste por eso, vuelves otra vez. Y eso se vuelve un círculo vicioso. El domingo vienes a la iglesia, eres confrontado por la palabra, y el lunes o durante la semana vuelves a tu adulterio, vuelves a tu pornografía, vuelves a tus chismes, vuelves a tus mentiras, vuelves a tu autocompasión. No te duele tu pecado, te duelen las consecuencias que vas a sufrir por tu pecado. En todo eso, siempre, el centro de eso fuiste tú, nunca Dios.
No te duele el hecho de que tu pecado hiere a Dios. No te duele el hecho de que tu comportamiento es como una bofetada para Cristo. Te duelen las consecuencias por tu pecado, pero no te duele tu pecado. Te dueles por las consecuencias. Te duele tu propio sufrimiento, no el sufrimiento que le causas a Dios. Eso no es arrepentimiento. Eso se llama remordimiento. Y es muy diferente al verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento por el pecado, el verdadero arrepentimiento por el pecado nos santifica. El remordimiento solo te hace una persona común y normal. El remordimiento indica o quiere decir que tu conciencia todavía funciona, pero tu conciencia no te santifica. Tu conciencia solamente te hace ver lo que está bien y lo que está mal. Tu conciencia y tu remordimiento podrían ser como la puerta de entrada al arrepentimiento, pero no es arrepentimiento. Y no puedes quedarte llorando en la puerta, tienes que entrar. Y para eso necesitas arrepentimiento. Arrepentimiento verdadero. Tratar de entrar con remordimiento es como tratar de sobornar a Dios con una moneda falsa. Y si te quedas llorando en la puerta, te va a suceder lo mismo que le sucede a los que se están carcajeando afuera. Necesitamos entrar. Es vital que nosotros nos demos cuenta de esto, que la simple tristeza por nuestras acciones no constituye un arrepentimiento genuino, a menos que vaya acompañado por una decisión sincera de olvidarse del pecado que estamos cometiendo contra Dios. Pablo nos dice que se regocija por la experiencia de los corintios porque los entristeció. Dice, y los entristeció con una tristeza de Dios que los llevó al arrepentimiento. Vayan conmigo a 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 9 y versículo 10, dice lo siguiente. Dice, 2 de Corintios, capítulo 7, comenzando en el versículo 9, dice, ahora me gozo porque hayáis sido contristados. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis por vuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para la salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Nuestro remordimiento es la tristeza del mundo. Para poder venir a Dios necesitamos hacerlo con un arrepentimiento verdadero. Las Escrituras ponen el arrepentimiento y la fe juntos como dos aspectos diferentes del acto de acudir a Cristo en busca de salvación. No es que una persona primero se vuelve del pecado y a continuación confía en Cristo, ni que primero confía en Cristo y después se vuelve del pecado, sino que ambas cosas suceden al mismo tiempo. Cuando acudimos a Cristo en busca de su salvación de nuestros pecados, simultáneamente también nos estamos alejando de ellos, de los cuales le estamos pidiendo a Cristo que nos salve y que nos perdone. Predicar la necesidad de la fe sin el arrepentimiento es predicar solamente la mitad del Evangelio. Y puede resultar en que muchas personas queden confundidas y queden engañadas pensando en que han escuchado el Evangelio de Cristo y que aún lo han aprobado, pero que no ha sucedido nada. Porque incluso algunas personas pudieran decir algo como esto: yo he aceptado a Cristo como mi Salvador muchas veces, pero no ha servido de nada, porque no ha pasado nada. Sin embargo,
Nunca recibieron de verdad a Cristo como su Salvador, porque Cristo, cuando Él viene a tu vida, Él viene a nosotros en majestad y nos invita a que le recibamos tal y como Él es, el que merece ser. Y demanda que le reconozcamos también como el Señor absoluto de nuestras vidas. Tanto la fe como el arrepentimiento continuarán a lo largo de toda nuestra vida, porque nosotros estamos en una guerra. Aún siendo creyentes, estamos en una guerra. Y si hay guerra, hay batallas. Y probablemente hay algunas batallas que las vamos a perder. Pero si estamos en Cristo, obtendremos la victoria. Hay guerra, hay batalla y hay victoria. Y si hay victoria, hay corona. Corona de vida que nos dará el juez justo en el día en que hayamos terminado nuestra batalla, nuestra guerra, nuestro caminar por este mundo. En Santiago capítulo 1, versículo 12, nos habla de esas recompensas que vamos a ver. Ahí nos habla de la seguridad eterna y de la perseverancia del creyente. Y también en Timoteo capítulo 2, versículo 4, nos habla de la corona de la justicia que nos dará el juez justo a todos aquellos que amamos su venida. Y los que amamos su venida nos esforzamos día a día para poder hacer su voluntad. Vamos a orar y luego vamos a celebrar la cena del Señor.